Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía CTS. CTS, como sabes, es una empresa que también he traído al canal y que la semana pasada presentó resultados y curiosamente, como puedes ver, aunque hoy lleva una subida del 2,57%, puedes ver cómo realmente la compañía llegó a sufrir una caída del 10%, pasando de 5,73 a prácticamente los 5,23. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la compañía? Pues que realmente tras la presentación de esos resultados ha habido esta caída y en este vídeo digamos que voy a hacer un análisis de esos resultados presentados, al mismo tiempo voy a hacer una posterior valoración y vamos a intentar hacer también estimaciones no solo a medio y largo plazo, sino también un poquito más allá para ver si realmente esta compañía puede llegar a tener potencial para ser, digamos, que una empresa multibagger. Entonces, lo primero que voy a hacer es irme al Investor Relation, como siempre. Aquí, por supuesto, como puedes ver, tenemos las notas de prensa, presentación, etcétera. Yo me voy a ir aquí a las notas de prensa, donde si amplío esto un poquito más, puedes ver información relevante, como por ejemplo, aquí los puntos a destacar del primer trimestre del ejercicio fiscal 2024, que es lo que ha presentado, ventas brutas de 1 billón, ¿vale? Un incremento de 40,7 millones o un 4,2%. Luego, ventas brutas orgánicas, es decir, el crecimiento de ventas brutas orgánicas un 4,2 y en este caso el crecimiento orgánico del beneficio bruto un 2,1. Al mismo tiempo, los ingresos fueron de 628 millones, como puedes ver aquí, un decrecimiento de 49,4, es el primer punto negativo que encontramos de los resultados. Al mismo tiempo, de beneficio bruto incrementó 2,1% a 175 millones, representando unos márgenes brutos del 27,9%. El EBITDA ajustado incrementó en un 2,9% a 42,2 millones. El beneficio, en este caso, en vez de beneficio, pérdidas netas de 3,5 millones, un incremento de pérdidas de 0,1 millones, es decir, que las pérdidas netas aumentaron un poquito y al mismo tiempo el cash operating activities, es decir, el cash flow destinado para hacer distintas operaciones, pues fue, y aquí es lo curioso de la compañía, 110,9 millones, un incremento de 82 millones comparado con los 28,8 del periodo anterior. Esto es importante porque tal y como yo he ido analizando en el canal, que como sabes desde hace mucho tiempo ya te he explicado que esta compañía era una empresa roll-up, es decir, una empresa que crecía a base de adquisiciones, es decir, compraba compañías y gracias a que creaba sinergias pues conseguía aportar mucho valor y crecimiento tanto para la empresa como para los accionistas, pero desde hace unos años atrás digamos que la empresa se ha reestructurado y se ha querido centrar sobre todo en el crecimiento orgánico. También es verdad que, tal y como te he explicado en vídeos anteriores, el equipo directivo ha intentado estar buscando la manera de sacar el valor real de la compañía, ya que en el fondo esta compañía siempre ha estado infravalorada, pero una cosa interesante, que es lo que más debemos darnos cuenta, es que realmente el efectivo o el cash flow disponible es, digamos, el flujo de caja real que dispone la empresa para hacer operaciones. Es decir, aquí vemos que tuvieron una pérdida de 3,5 millones, pero realmente la compañía ha presentado 110 millones de cash flow disponible para hacer distintas cosas. Eso quiere decir que realmente ya nos damos cuenta de que la compañía en la parte contable de la P&L lo que está haciendo es, digamos, que cambiar o, digamos, añadir ciertos gastos que no suponen una salida de caja real y precisamente por eso, como podemos sacar como conclusiones, el PER estaría distorsionado. Pero luego, si seguimos bajando aquí, reduce la deuda neta, que también es una cosa que se le achacaba a esta empresa ya que estaba muy endeudada y, como sabes, además de ser una empresa canadiense, es decir, de un mercado secundario y encima tener mucha deuda con los tipos de interés altos, pues también digamos que el mercado la ha castigado por eso, pues están reduciendo la deuda, en este caso 190 millones comparado con el mismo periodo del año anterior y 79 millones comparado con el trimestre anterior, el Q4 de 2023, de 130,8 millones, comparado por supuesto con lo anterior de 321 y de 209 respectivamente. Además, lo que nos comenta el equipo directivo es que con nuestro tercer consecutivo trimestre generando en ventas 1 billón de dólares y nuestra fuerte generación de caja, nosotros continuamos
demostrando nuestra posición líder dentro del sector IT. Aquí, por supuesto, si bajamos un poquito más, podemos ver también el resumen de forma contable de lo que han presentado. Como puedes ver aquí, con respecto a los 965 millones de 2023, del primer trimestre de 2023, han presentado 1 billón en este caso, al mismo tiempo de revenues 628 frente a 678, es decir, decrecen en cuanto a ingresos. Luego fíjate que de beneficio bruto 175 millones frente a 171, lo que quiere decir que los costes de las ventas pues lo han conseguido optimizar. Fíjate que precisamente es por eso por lo que los márgenes se han expandido pasando del 25,3 al 27,9, el EBITDA ajustado ha pasado de 41 millones a 42,200 millones, el EBITDA ajustado en cuanto a márgenes pues sería o ha pasado del 23,9 al 24,1 y unas pérdidas netas, como puedes ver, de 3 millones y medio frente a 3 millones 300 que tenían en el primer trimestre de 2023. Es decir, que a priori, como puedes ver aquí aparecen tanto pérdidas netas, también aparecen con unos ingresos más flojos. Por supuesto, la compañía ha crecido ligeramente por debajo de lo que esperaba el mercado, y esto pues digamos que han sido razones entre comillas negativas, más todo lo que te he comentado de que al ser una small cap del mercado secundario que todavía sigue endeudada, etcétera, etcétera, pues digamos que el mercado es reacio a invertir en este tipo de compañías, o más que reacio es sensible a que presente digamos resultados malos o reguleros. Además, si seguimos bajando, como puedes ver aquí, en cuanto a beneficio neto ajustado, ahora sí, pues sería de 22 millones, 22.700 frente a los 24.400 presentados en 2023 en el primer trimestre. Y por supuesto, los EPS por acción se han reducido de 0,12 a 0,11, es decir, si ha habido una caída, precisamente es por eso, más o menos, por lo que puede estar justificada la caída de la compañía. También es verdad que la compañía, que no te lo he mostrado antes, pero es verdad que esta empresa, si miramos el histórico, puedes ver que a lo largo del año lleva una subida del 27% y en un año exacto o completo lleva una subida del 62%. Recuerda que esta compañía viene de subir desde el punto más bajo, que era 2,66. También es verdad, tal y como te comenté, que esta compañía al principio crecía por adquisiciones, como te comentaba, y llegó a cotizar a 12,29, como puedes ver aquí. Por supuesto, el mercado pagaba múltiplos superiores porque el crecimiento era brutal para esta empresa, pero luego, precisamente como se ha ido reestructurando, pues digamos que el mercado ha ido pagando cada vez peores múltiplos o múltiplos más bajos, al mismo tiempo que también el crecimiento de la compañía se ha visto ralentizado. Pero eso sí, ahora tenemos que ser conscientes de que la compañía, por supuesto, al crecer orgánico, digamos que está siendo más estable y está demostrando que los crecimientos que está presentando son relativamente positivos. Otra cosa interesante que nos comentan aquí, por ejemplo, es que la compañía ha declarado el 8 de mayo de 2024 un dividendo de 0,015 para, digamos, ser pagado el 6 de junio para todos los accionistas que tengan acciones el 23 de mayo, cosa que es interesante. Es decir, la compañía también paga dividendos, no es mucho, pero es algo simbólico, y como te digo, poco a poco están buscando maneras de aportar o sacar el valor a la compañía. Y también aquí, en cuanto a expectativas para el siguiente trimestre, como puedes ver aquí, en el Q2 de 2023 presentaron 171 millones de beneficio bruto, ahora esperan generar entre 175 y 182, y de EBITDA ajustado 41,2 millones presentaron y esperan presentar 43 millones a 46 millones. Entonces, como ves, más o menos esperan seguir creciendo, por supuesto, lentamente y de forma orgánica. La compañía, además, que esto es un punto importante y para mí es súper positivo, la parte de deuda, como te comentaba, es decir, que la compañía está reduciendo la deuda, como puedes ver aquí que nos lo dicen, reducen la deuda con respecto al trimestre anterior, al cuarto trimestre y al mismo trimestre del ejercicio fiscal 2023. También han aumentado por mucho, como puedes ver aquí, el cash flow operativo, es decir, el efectivo para hacer distintas operaciones que, como veremos luego, están asignando, en mi opinión, de forma correcta el capital para, por supuesto, digamos que la compañía tenga menos riesgo y que, por supuesto, el mercado perciba que es una compañía más segura en la que se puede invertir. Y todo esto, como digo, lo vamos a ver a continuación. Para eso
Por supuesto, también como puntos negativos, aquí a destacar también que en cuanto a los ingresos decrecieron y el beneficio neto, o más que beneficio neto, pérdidas netas de 3,5 millones, que también digamos que es algo que parece, digamos, relativamente serio o digamos algo importante o a tener en cuenta. Pero como veremos ahora, realmente la compañía, que esto es un truco, digamos, contable, es decir, ingeniería fiscal, las compañías muchas veces intentan atribuirse pérdidas precisamente para no pagar impuestos o para diferir los impuestos, pero recuerda que a nosotros como accionistas lo que nos importa es el efectivo real que genera la compañía, y eso tenlo siempre presente, sobre todo para empresas de crecimiento, tecnológicas, etcétera. Debemos vigilar eso. Una vez más o menos te he comentado esto, vamos a bajar un poquito más, donde ahora vamos a ir a buscar. Aquí tenemos, por ejemplo, la parte del balance. Como puedes ver, en cuanto a caja, ha pasado de 169 millones a 158 millones, se ha reducido un poquito. También tienen una parte de caja restrictiva o restringida, en este caso, que es una caja que no pueden tocar, ya sea para ciertos pagos, lo que sea. También, por supuesto, cuentas por recibir, que aquí ha aumentado un poquito. También la parte de inventarios, que es importante, tal y como te he comentado ya, que esta compañía vende productos y servicios, pues en este caso los inventarios han aumentado también un poquito. Si seguimos bajando, aquí más o menos tienen un goodwill similar. Es verdad que como la compañía ya no hace tantas adquisiciones, el goodwill no se ha estado disparando tanto, pero bueno, es interesante tener en cuenta que más o menos tiene un valor similar, o ver si hace alguna adquisición, cuánto va incrementando. Luego en la parte de pasivos, esto es interesante también porque tenemos por una parte la deuda, que fíjate que para 2024, este primer trimestre, ha pasado a tener 16 millones frente a 1,6 millones que tenía, digamos, el mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior. Esto es precisamente porque si vamos a la parte de largo plazo, es decir, los pasivos no corrientes, aquí puedes ver como la deuda a largo plazo se ha reducido bastante, es decir, han cogido parte de la deuda a largo plazo y la van a pagar este año en 12 meses a corto plazo. No es que se haya incrementado, sino simplemente han cogido de largo y lo han pasado a corto, como puedes ver. Aparte, la compañía también tiene ingresos diferidos. Recuerda que los ingresos diferidos, tal y como me repito siempre en todos los vídeos, no son pasivos, no son gastos de la empresa. Son ingresos que todavía no se pueden contabilizar, pero que serán ingresos futuros que ya los tienen y que se los tienen que ir contabilizando. Pues el hecho de que veas que va en aumento quiere decir que hay más interés por la compañía, porque si hubiera, digamos, cada vez menos interés, los ingresos diferidos cada vez serían menores. Entonces, eso también es una cosa a tener en cuenta. Por supuesto, las cuentas por pagar, que también han aumentado un poquito, como sabes, todo esto hay que tenerlo en cuenta. En este caso, aquí tenemos también la parte de patrimonio neto y pasivos también, para tenerlo en cuenta, que como vemos en esta empresa, digamos que no es tan importante, sobre todo la parte de patrimonio neto, porque esta compañía se debe calcular de otra manera, como ya te he explicado, no por el ROIC, sino por el ROIC en este caso. Y aquí vamos a pasar a la parte de la P&L, donde ya podemos ver más exactamente a dónde se han ido o cuáles han sido los gastos de la compañía y también cómo ha ido cada segmento. En este caso, en cuanto a productos, vemos una ligera caída, en este caso de 536 millones a 486 millones, pero luego en servicios han aumentado, lo que quiere decir que al final han tenido una pérdida en ingresos, sobre todo generada, y esto es lo interesante, por la parte de productos, ¿vale? Pero luego fíjate, y esto es interesante, que aquí han conseguido reducir los costes de las ventas. Normalmente los costes de las ventas, lo que se lleva la mayor parte es en productos, porque los servicios tienen bajos costes o prácticamente costes se podrían considerar asset light o nulos, ¿vale? Entonces el hecho de que hayan reducido los costes, fíjate que como los han reducido más, al final el beneficio bruto ha pasado a positivo, es decir, de tener en este caso unos ingresos negativos, gracias a que han reducido los costes más de la parte de productos, también por supuesto de la parte de servicios, pero sobre todo se nota más en la parte de productos, han conseguido tener un beneficio operativo, o mejor dicho, beneficio bruto positivo. Por supuesto, luego aquí tenemos la parte de general, administrativo, ventas, es decir, los gastos, que se han aumentado aproximadamente un poquito en 3 millones, y eso al final llegamos a un beneficio operativo de prácticamente lo mismo, 39 millones, si acaso $200.000 canadienses menos aproximadamente, pero que
podríamos considerar que es más o menos lo mismo, aunque hay un ligero decrecimiento. Por supuesto, luego tenemos aquí depreciación y amortización que se reduce. Recuerda que la depreciación y amortización no es un gasto real, no es una salida de caja real. Luego aquí gastos financieros de financiación, en este caso, que se reducen un poco y que veremos luego que esto tampoco ha supuesto una salida de caja real. Adquisiciones, integración, reestructuración, que todo esto por supuesto es para optimizar más el negocio, pues han gastado 3,5 millones más, pero menos que el mismo trimestre anterior. Luego algunos cambios en valores de contingencia, que esto también es interesante tenerlo en cuenta. Share-based compensation, es decir, las stock options que se pagan los directivos o que pagan a empleados como incentivos. Y fíjate, una cosa que me parece correcta es que cuando la empresa vende menos o tiene menos ingresos, pues fíjate que es bueno ver que ellos también se reducen los incentivos, es decir, que hay una cierta correlación entre los incentivos que se pagan y los resultados de la empresa. Por supuesto, aquí tenemos otros gastos que se ha reducido bastante. Al final, fíjate que de beneficio antes de impuesto han pasado de 3 millones 200 a 28.000 dólares canadienses, es decir, que realmente han pasado del terreno negativo al terreno positivo. Pero fíjate que luego, en cuanto a gastos impositivos, han tenido que pagar 3,5 millones, por supuesto porque lo tenían diferido de ejercicios anteriores. Por tanto, aquí hay un aumento tremendo y fíjate que al final han tenido unas pérdidas netas de prácticamente ese valor, de en este caso 3.540, que es la diferencia. Lo interesante es que esto, como puedes ver, al final lo que hace es que lleguemos a, como puedes ver aquí un poquito más abajo, la parte de beneficio, o mejor dicho, pérdidas netas por acción de 0,01. Precisamente por eso hay que tener en cuenta la parte ajustada y también, por supuesto, como siempre te digo, vigila por favor que efectivamente los ajustes que haga la compañía tenga cierto sentido. Y luego, como puedes ver, en cuanto a las acciones en circulación también se han reducido, es decir, que la compañía, tal y como te decía, está recomprando acciones, también al mismo tiempo repartiendo dividendos. Es verdad que es simbólico, pero es algo. Están intentando crecer o centrarse en el crecimiento orgánico. También, tal y como te comentaba en vídeos anteriores, el equipo directivo y el CEO más concretamente decía que va a posponer las adquisiciones porque al hacer adquisiciones tenían que endeudarse, y como ahora estamos en un entorno de altos tipos de interés, pues quieren posponer esa parte y centrarse en reducir la deuda, cosa que también están haciendo tal y como te enseñé antes. Pues todo eso por supuesto es positivo precisamente para, digamos, que la compañía tenga más certidumbre para, digamos, sobre todo para los próximos años, y que el mercado no la perciba como una empresa de mayor riesgo, ya que es una small cap de un mercado secundario como el canadiense, y encima que ha estado ligeramente en reestructuración. Ahora lo importante es que si vamos a la parte del cash flow, y esto debes de entenderlo, recuerda que a nosotros los accionistas lo que nos importa realmente es el efectivo real que genera la empresa, y sobre todo si estamos analizando una empresa small cap de crecimiento, tecnológica, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí puedes ver que en cuanto a las pérdidas netas, que si te fijas más o menos parte de esos 3.300.000 a 3.500.000, pues fíjate cómo reconstruye todo esto, es decir, le suma la depreciación y amortización, que no es una salida de caja real, le suma las share-based compensation o stock options, que sé que aunque hay muchos de vosotros que sí lo cuentan como una salida de caja, no es una salida de caja, es una dilución en los EPS, es una dilución en el número de acciones en circulación. Y ten cuidado, porque si lo contabilizas por esa parte y lo contabilizas por esta parte, estás castigando doblemente a la compañía, cosa que no es exacto. Así que ten en cuenta que esto realmente no es una salida de caja, sino un aumento de acciones en circulación. Y luego hay que barajar, digamos, de forma neta la parte de emisiones y de recompras para ver si la compañía ha emitido o ha recomprado, y por tanto, digamos que aporta valor a los accionistas o destruye valor para los accionistas emitiendo acciones. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Fíjate que los gastos de financiación
Tampoco han supuesto una salida de caja real. En este caso se lo ponen como apunte contable. Esto quiere decir que puede que lo paguen más adelante, pero de momento no lo han pagado. Quiere decir que por tanto no han tenido ese gasto, pero sí se lo están contando o contabilizando en la P&L, por supuesto, para intentar reducir lo máximo posible los beneficios empresariales y por tanto pagar los menores impuestos posibles. Todo esto es normal que, si entiendes sobre empresas, es normal que entiendas que una empresa, un empresario, o en este caso, digamos, sobre todo una pyme, una pequeña empresa, sobre todo para poder seguir creciendo, tiene que intentar evitar, digamos, tener los máximos beneficios posibles o compensar los gastos que está teniendo en el negocio para, por supuesto, digamos, no tener que estar pagando un 20, 25 o incluso 30% de tasa impositiva, entre otras cosas. Y eso, por supuesto, ayudaría a crecer el negocio. Luego, además de ver cómo reconstruyen otras partidas, vemos que llega a 38 millones y se le suma la parte del cambio del working capital. Ten en cuenta que para esta compañía, que como te decía tenía inventarios, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, etcétera, etcétera, incluso ingresos diferidos, al final ten en cuenta que hay que vigilar la parte del working capital, es decir, que ya sabes que, por ejemplo, esta compañía podrías calcularla por free cash flow tal y como te he enseñado en el canal, teniendo en cuenta la variación de working capital. En este caso, fíjate que la variación es positiva, lo que quiere decir que al final esta compañía pasa a tener 111 millones menos, digamos, que un pago de impuestos, un pago de tasas de impuestos que son de $600.000 canadienses, pues al final llegan a los 110 millones frente a los 28 millones que tenían en el mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior. Por tanto, disponen de muchísimo más capital para hacer cosas, es decir, tanto de la parte de financiación como en la parte de inversión, y eso es interesante. Luego aquí vemos también que la compañía ha reducido bastante la parte del CAPEX, es decir, que no está invirtiendo, cosa que eso también es positivo, porque para optimizar costes, si ahora te sale más caro y estás centrado en bajar la deuda, no tiene sentido que intentes incrementar el gasto en inversión en el negocio cuando te sale más caro. Lo lógico es esperar a que los tipos de interés empiecen a bajar para luego volver a la senda de reinversión y por tanto aumentar o mejorar tu crecimiento orgánico. Entonces aquí vemos que ha bajado bastante la parte del CAPEX. Luego, si vamos a la parte de financiación, en este caso aquí vemos varios puntos destacados, como por ejemplo los pagos de intereses. Fíjate que se han reducido, como están reduciendo la deuda, pagan menos intereses sobre esa deuda. Luego, lo que te decía del pago de dividendos, que relativamente más o menos es simbólico, pero han destinado 2 millones para el pago de dividendos. También la parte de alquileres, que más o menos se mantiene, incluso se reduce un poquito. Fíjate que la parte de recompra de acciones en el mismo trimestre del año pasado no hicieron nada, pero ahora 2.200.000 han destinado para recompras. Luego, repago de notas, en este caso son bonos pagaderos. Fíjate aquí que son 39 o $39.000 en este caso, pero lo interesante es el repago de deuda, que fíjate que han destinado de todo el cash flow, se están centrando en liquidar o quitarse la mayor parte de deuda posible, 96 millones frente al año pasado, que en este caso, en lugar de ser o pagar parte de la deuda, emitieron 34, en este caso 34 millones como nueva deuda, es decir, que estaban emitiendo nueva deuda con los altos tipos de interés. Para mí esto es muy positivo, ya que la compañía, al estar quitando deuda de encima con los altos tipos de interés, está bajando mucho el riesgo de esta empresa. Y recuerda que, como es una empresa de crecimiento orgánico que se ve que tiene fuerte demanda y tendrá cada vez más demanda una vez se solucione la parte que ya hemos hablado en el canal del sector IT, pues también se verá, por supuesto, beneficiada. Al final, todo esto te lleva a que la compañía partió al principio del periodo con 169 millones y terminó con los 158 millones que vimos aquí en la parte, en este caso, de caja, como puedes ver en el balance. 158 millones frente a los 159 que terminó
o que tenía anteriormente en este caso. Por tanto, como vemos, realmente la compañía se está centrando sobre todo en repagar o quitarse deuda de encima. También es verdad que la parte de la P&L no te puedes fiar, ya que precisamente digamos que la parte de pérdidas, fíjate que incluso reduciendo los ingresos, la compañía ha sido capaz o ha demostrado ser capaz de, optimizando el negocio, tanto el coste de las ventas como los costes operativos, el OPEX, pues al final ha conseguido que el beneficio operativo se mantenga más o menos similar y que sobre todo el beneficio bruto sea creciente a pesar de que los ingresos hayan decrecido. Por supuesto, luego el beneficio neto aparece negativo, cosa que por supuesto el mercado, digamos que eso lo ve mal, sobre todo también por lo que te digo, empresa de que está cotizando en un mercado secundario, small cap, en el sector IT que ya está castigada, al mismo tiempo tenía mucha deuda, es decir, son una serie de cosas que han hecho que esta empresa, por supuesto, esté cotizando a múltiplos relativamente bajos para el tipo de empresa que es y, por supuesto, todavía tiene que demostrar, pero estamos viendo que está haciendo poco a poco las cosas bien. Así que, en mi opinión, lejos de que estos resultados hayan sido drásticamente malos, en mi opinión realmente sí hemos tenido algunas partes negativas, pero sobre todo yo veo que lo que está haciendo el equipo directivo es totalmente correcto. Para la situación en la que está la empresa, están haciendo las cosas correctas. Es decir, destinar parte de todo el dinero que generan, todo el cash flow en repagar esa deuda, quitarse la deuda de encima para pagar menos intereses, al mismo tiempo están intentando aportar valor a los accionistas y centrarse en el crecimiento orgánico, están posponiendo también la parte, como te decía, de inversión en el negocio, que lo podíamos ver sobre todo en la parte del cash flow, o mejor dicho, perdón, del CAPEX, vemos como han reducido bastante en esa parte. Y esto quiere decir que al final la compañía o el equipo directivo sí está haciendo lo correcto, a pesar de que meses, trimestres o años atrás, digamos que podía parecer que no sabían lo que estaban haciendo, o quizás que esa reestructuración no podría ser todo lo eficiente que debería. Por tanto, una vez más o menos te he explicado los resultados de la compañía, vamos a ir aquí a la parte de valoración en ticker, donde, como sabes, esta compañía ahora mismo está cotizando a el múltiplo, no podemos mirar el PER, entonces lo que sí que podemos mirar es por Free Cash Flow o en este caso también por EBITDA, y recuerda que como la compañía nos daba de guidance un EBITDA, pues más o menos yo en este caso voy a hacerlo por EBITDA, pero recuerda que también puedes calcular esta empresa por EV Free Cash Flow o Price Free Cash Flow. Aquí podemos ver cómo la compañía, por ejemplo, por EV/EBITDA está cotizando ahora mismo, tras la caída, a 6 veces, como puedes ver, 6 y poco, 6,17, 5,97, es decir, 6 veces prácticamente EV/EBITDA. Si te fijas bien la media de este último año, y recuerda que cuando miro la media es simplemente como guía, no quiere decir que esto sea siempre lo que hay que tener en cuenta, hay que tener más cosas en cuenta, pero en este caso, como puedes ver, la media ha sido 6 veces. En los últimos 3 años ves que está la distorsión de 2021, tenemos que entender eso, y por supuesto el múltiplo sale más alto, y a 5 años ves que también digamos que afecta lo de los años anteriores y la media sale a 8 veces. Si quitamos o si aislamos toda esta parte de aquí que estás viendo, es decir, toda la parte de 2021 que está totalmente distorsionado, realmente la primera parte no, porque era tras la recuperación, las compañías empezaron a crecer, aumentó la demanda, etcétera, pero luego es verdad que ya se empezaron a distorsionar los múltiplos precisamente porque muchas compañías después, a finales de 2021, ya no estaban generando todo lo que se seguía esperando, y precisamente al bajar los beneficios los múltiplos se mantenían altos, entre otras cosas. Pues digamos que toda esta parte vamos a omitirla. Aquí podemos ver que más o menos la compañía ha estado cotizando punto más alto 7 veces, punto más bajo 4 veces. Todo esto antes de la parte de la pandemia, y después podemos ver que a partir de 2022 la compañía ha estado cotizando entre 6 y más o menos 8 veces, y ahora mismo está cotizando, como te digo, a 6 veces. Bien, aquí es donde hay que tener en cuenta no solo cómo está la empresa, sino cómo están las compañías del sector. Si Converge Technology Solution, es decir, si CTS fuera una empresa que estuviera en un mercado principal como el estadounidense, si fuera una empresa que tuviera una mayor capitalización, y esto hay que entenderlo, vamos aquí a la parte de descripción, y como puedes ver aquí, y me cambio de cámara por si no lo ves, ves que capitaliza apenas a $1.000, o en este caso $1.000 millones canadienses, $1 billón,
de dólares canadienses. ¿Eso qué quiere decir? Que es una empresa pequeña. Más o menos se puede empezar a considerar, es verdad que depende de los rangos que mire cada uno, se puede considerar que la empresa pasaría a ser mediana a partir de 2.000 millones o incluso de 5.000 millones, ¿vale? Normalmente y de forma estándar, una empresa que ya tiene al menos 4.000 o 5.000 millones ya suele ser una empresa más mediana. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque tienes que tener en cuenta que el precio de cotización de muchas compañías se mueve principalmente, sobre todo, por, digamos, las entidades financieras, es decir, grandes fondos de inversión, bancos, etcétera. Y para que esos grandes fondos de inversión o entidades financieras, digamos, puedan invertir en distintas compañías, esas compañías tienen que tener un cierto tamaño, porque sabes que por legislación o regulación están limitados a comprar una participación máxima de compañías o también tener, digamos, un porcentaje de la empresa o tener un porcentaje máximo de su portfolio de la empresa, entre otras cosas, aparte de un volumen diario máximo que pueden comprar, etcétera, etcétera. Todas esas limitaciones lo que hacen es que al final siempre exista mayor ineficiencia en empresas pequeñas. Y aquí estamos hablando de una empresa pequeña, de un mercado secundario, de una empresa castigada precisamente por la deuda, también castigada por la reestructuración, porque estamos en un entorno de altos tipos de interés y porque está en el sector IT, que también se está viendo afectada. Bien, todo esto que lo tenemos en cuenta hace que evidentemente la compañía ahora esté cotizando, como te digo, a 6 veces EV/EBITDA, pero esta compañía realmente, si vamos a la parte de estimaciones, puedes ver, tal y como te he comentado en vídeos anteriores, que tenía crecimientos orgánicos, no, inorgánicos, del 49, del 37, del 61, del 65, hasta que al final ha tenido esa reestructuración y ves 7, se espera para 2024 un decrecimiento y luego se espera para los próximos años un crecimiento en ingresos del 6, del 5, del 0,7 y del 19. Básicamente podríamos decir que esta compañía, más o menos el mercado, espera que crezca cerca del doble dígito de forma orgánica, y de hecho, si miras conference call del equipo directivo anteriores, verás que el equipo directivo ya ha dicho que su objetivo es crecer de forma orgánica a más del 10%. Bien, entonces esto más o menos es factible, porque aunque aquí veas un 19, la media más o menos se puede situar en un 8, un 9, un 10% más o menos de media este crecimiento, por lo que puede ser factible. Y fíjate que en cuanto al EBITDA, también la compañía, por optimizar el negocio, espera que vayan aumentando los márgenes, cosa que aquí vemos que los márgenes han sido del 4, 6, 6, 5, 6 y que se espera que sean del 7 o que lleguen hasta el 10% en 2028. Cosa que fíjate que aquí al final estamos viendo que esto parece un poco sorprendente, que el EBITDA que consiga la compañía, según el analista de Ticker, es que sea de 390 millones, un 67% de 2027 a 2028. Y luego el resto de crecimiento del 10, del 9, del 8, del 4, es decir, una media de doble dígito, que es factible tal y como te estoy diciendo, porque la empresa espera crecer de forma orgánica a ese doble dígito. Pero luego aquí hay un crecimiento explosivo. Te tienes que preguntar, ¿por qué es este crecimiento? Bien, simplemente porque el analista en concreto, tal y como ha dicho el equipo directivo, hasta que no solventen el problema de la deuda, no van a replantearse volver a hacer adquisiciones. Y para hacer adquisiciones tienen que endeudarse. Por tanto, eso no lo van a hacer porque se han dado cuenta de que el mercado castiga mucho o ha castigado mucho a esta empresa, y precisamente por eso quieren posponer las adquisiciones y centrarse en refinanciar, mejor dicho, más que refinanciar, repagar la deuda. Entonces, cuando empiecen a bajar los tipos de interés, ya la financiación para hacer adquisiciones les saldrá más barata, el mercado percibirá que hay menos riesgo en la compañía y, a pesar de que tenga que crecer de forma inorgánica, podría llegar a ser alguna adquisición que, como ves, es factible porque años anteriores han tenido, gracias a adquisiciones, crecimientos del 50, 55, 91, y esto es factible por el tamaño de la empresa, que es una empresa pequeña. Yo aún así te estoy comentando todo esto porque yo no voy a tener en cuenta que hace ninguna adquisición. Es decir, este 67% lo voy a descartar, ¿vale? Eso porque quiero suponer que la base orgánica del negocio, quiero saber si el core o el núcleo del negocio va a estar bien y esta empresa o esta inversión va a ser rentable para mí
como inversor, por lo menos hasta 2028, hasta medio largo plazo. Por tanto, lo que voy a tener en cuenta aquí, en este caso, no es 390 millones, sino 300. Bien, entonces, una vez has entendido esto, que más o menos, si te fijas, si quito esto y pongo 300, y si tú vas a una calculadora de interés compuesto, verás que realmente el crecimiento anualizado es aproximadamente del 11-12% EBITDA. ¿Por qué? Porque se espera que de ingresos crezca más o menos a doble dígito, 10%, pues un poquito más en EBITDA precisamente por esa optimización de márgenes, es decir, para que entiendas el sentido de lo que estoy queriendo aplicar. Por tanto, me voy a ir a la calculadora, voy a aplicar aquí esos 300 millones de EBITDA para 2028 y lo voy a multiplicar en este caso primero. Ten en cuenta que el múltiplo actual era 6 veces. Precisamente estos 300 millones, si lo multiplico por 6 veces, es decir, que el mercado mantiene el mismo múltiplo a pesar de que se presupone que para 2028 ya esta compañía habrá reducido la deuda, ya los tipos de interés habrán bajado, ya habrá menos riesgo en el sector IT y por tanto digamos que la demanda volverá a aumentar. A pesar de todo eso, yo voy a mantener las 6 veces, es decir, estoy siendo conservador. Vemos que llegaría a un enterprise value de 1.800 millones. Bien. Una vez vemos este Enterprise Value, fíjate que aproximadamente, si vamos aquí a la parte de descripción y me vuelvo a cambiar de cámara, ves que aproximadamente Enterprise Value es un 10% sobre el market cap, aproximadamente unos 100 millones, 100 y pico millones sobre los 1000. ¿Esto qué quiere decir? Que más o menos si yo hago esa misma conversión, 10%, quiere decir que sobre esto de aquí, que este sería el Enterprise Value, le voy a quitar o voy a suponer que tendrá una deuda del 10%. Sobre 1.800 millones de Enterprise Value, una deuda neta de 180 millones. Por tanto, le voy a quitar 180 millones a estos 1.800. Llegaríamos a un market cap de 1.620 millones y me voy a ir aquí a la parte de finanzas o digamos la parte de la P&L, me voy a ir aquí a la parte de acciones en circulación y fíjate una cosa. Esta compañía, por supuesto, gracias al crecimiento, por eso hay que entender sobre el negocio, gracias al crecimiento inorgánico emitía también acciones para financiar parte de ese crecimiento inorgánico con deuda y con acciones emitidas. Ahora mismo, desde que han parado ese crecimiento inorgánico, no tiene o es completamente absurdo asumir que la compañía va a volver a emitir acciones. Emitirá acciones cuando quiera volver a crecer inorgánico. Yo en este escenario estoy planteando que no lo va a hacer y de hecho el equipo directivo ya ha dicho que está pensando en recomprar. Por tanto, yo me puedo quedar con estos 205 millones de acciones en circulación o incluso suponer que para 2028 seguirán recomprando, pero voy a ser conservador y me voy a quedar con estos 205 millones de acciones en circulación. Quiere decir que estos 1.620 de market cap lo divido entre 205 y llegaríamos a un precio objetivo de 7,9. 7,9 y la compañía está ahora mismo, como puedes ver, cotizando aquí a 5,19. Es decir, que puedes ver que realmente hay un upside interesante, es decir, no muy grande, pero cercano al 50% y eso simplemente siendo conservador con que el crecimiento de esta compañía de forma orgánica y con el mismo múltiplo que le está asignando el mercado, a pesar de que de aquí a 5 años es lógico que el sector IT se haya recuperado, que la deuda de la compañía haya bajado, etcétera, etcétera, pues es lógico que se pague un mayor múltiplo y a pesar de eso tendríamos un 50% de upside, de unos 5 a unos 7 y pico, prácticamente estaríamos hablando de más de un 50%. Ahora bien, si yo quiero plantear un escenario un poquito más realista, ¿vale? Y en este caso, aquí me vendría a la parte de valoración y como sabes, veo que aquí está a 6 veces, pero como te enseñé anteriormente, esta compañía perfectamente podría estar a 8 veces, tranquilamente, 7, 8 veces, es decir, que sigue siendo incluso un múltiplo bajo, pero estoy teniendo en cuenta que la compañía, mercado secundario, empresa pequeña, sector IT, que a pesar de que se vaya a recuperar, pues voy a asumir que se va a pagar múltiplos más bajos cuando por esta compañía perfectamente se podría pagar 10, 12 o 14 veces EV/EBITDA, pero por supuesto cuando tenga un mayor tamaño y el mercado vea que esta compañía digamos que es más resiliente, segura, etcétera, aún así yo no voy a tener en cuenta eso, sino 8 veces. Por tanto, voy a hacer un segundo escenario donde en este caso voy a multiplicar 8 veces
de múltiplo y lo voy a multiplicar por los mismos 300 millones de EBITDA, ¿vale? Es decir, no voy a tener en cuenta la posible o potencial adquisición que cuenta el analista. Por tanto, 8 por 300, estamos hablando de un enterprise value de 2.400. Recuerda, le voy a quitar un 10% de deuda, por tanto, en este escenario voy a suponer que tiene una deuda de 240 millones, se lo quito 2.100 o 2.160 millones de market cap y esto lo voy a dividir por las mismas acciones en circulación que eran las 205. Por tanto, quiere decir que ya el precio objetivo sería de 10,5. Ya estaríamos hablando de duplicar solamente con un pequeño re-rate de múltiplos de 8 a 10. Y aún así, perdona, de 8 a 10 no, de 6 a 8. Ahora, eso quiere decir que si hay un re-rate de múltiplo y ten en cuenta que es factible por todo lo que te he comentado, de que la compañía le quedan 5 años para demostrar que el crecimiento orgánico sigue siendo sostenible, que la compañía ha reducido la deuda y que todas las cosas o problemas estructurales que tenía los ha ido solventando a la par de que el sector IT sigue mejorando y aumenta la demanda, pues todo eso al final es factible que por esta compañía se pague 8 veces EV/EBITDA. Bien, ahora, una vez hemos visto este escenario, ¿por qué te planteaba o por qué te comentaba antes lo de que es una empresa small cap, es una empresa pequeña de un mercado secundario y todo esto hay que tenerlo en cuenta en nuestro análisis? Porque resulta que tienes que ser consciente también de que cuando asignamos un múltiplo a una compañía, no podemos pretender que el mercado pague un múltiplo irreal cuando realmente no se van a dar ciertas condiciones ni en el mercado, ni en la situación macroeconómica, ni nada. En este caso, ni en el sector, ni nada. Por tanto, esto quiere decir que para mí, por ejemplo, si yo quisiera plantear un potencial escenario donde a esta compañía se le asigne un múltiplo mayor, es verdad que podría ser optimista, pero tengo que aplicarle cierto sentido a la compañía, es decir, a lo que se le va a aplicar. Por tanto, esta compañía mínimo debería de capitalizar a 5.000 millones, 4.000, 5.000 millones aproximadamente, para que a lo mejor fondos de inversión, bancos, etcétera, pues puedan invertir en esta compañía. También la compañía, para que pase, digamos, a distintos ETFs o pase a unirse, digamos, que a otras compañías canadienses y por tanto tenga más entrada de capital y por tanto los múltiplos de la compañía sean más elevados, todo esto, como digo, hay que entenderlo, pues precisamente yo voy a hacer un escenario un poquito más a largo plazo y en este caso estoy hablando de quiero saber cuánto tendría que generar de beneficios la compañía para que llegue a 5.000 millones de market cap. Para eso, fíjate que voy a hacer una cosa que es a la inversa. Fíjate, 5.000 millones de market cap. Ahora, yo esto necesito saber cuánto tiene que generar la compañía para, digamos, generar de beneficios de EBITDA para que se justifiquen a 8 veces, porque no creo que hasta que esta empresa pase a capitalizar o a ser de un tamaño mediano, digamos que el mercado no le va a asignar un múltiplo mayor. Por tanto, si yo estos 5.000 lo divido entre las 8 veces que paga el mercado, fíjate que la compañía tendría que estar generando 625 millones de EBITDA, ¿vale? Fíjate que según el escenario que nos plantean aquí los analistas, lo máximo a 2028 son 390, incluso incluyendo adquisición. Es decir, sin incluir la adquisición, incluso todavía haría falta que la compañía doblara el EBITDA para estar justificado que el mercado pague múltiplos superiores. Pero aún así voy a tenerlo en cuenta, ¿vale? Por tanto, lo primero que voy a hacer es, me voy a ir aquí a MoneyChimp, ¿vale? Para que veas cómo se haría en este caso una estimación o una valoración de una compañía, digamos, sobre todo pensando a largo plazo, pero largo plazo de verdad. Es decir, ya hablando de incluso 10 años o más. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, fíjate, partimos de los 170 millones de EBITDA y en este caso recuerda que yo más o menos lo que estimaba es que la compañía pudiera crecer el EBITDA a un 10, 11 o incluso 12%
optimizando márgenes. Es decir, no voy a pensar que vaya a crecer más allá, pero sí es verdad que puede ser factible crecer a lo mejor a ese 12%. Por tanto, yo si pongo un 12%, ahora es cuestión de ir cambiando aquí los años hasta que la cantidad más o menos se acerque a esos 625 millones para saber cuántos años tardaría la compañía en generar, digamos, que esos 625 millones de EBITDA. Aquí, por ejemplo, que ya he hecho los cálculos previos, si pongo 11 años, fíjate que realmente son 591. Si pongo aquí 12 años, como puedes ver, ya me pasaría de los 625 millones, es decir, la compañía ya generaría más de esos 625 millones que estoy buscando, por lo que quiere decir que yo este escenario lo voy a hacer, como ves aquí, a 11 años. Me voy a quedar en este caso no con los 625, sino con los 591 de EBITDA, ¿vale? Entonces, para este escenario, lo que voy a hacer es, voy a escoger aquí los 591, recuerda, para dentro de 11 años, desde 2023, ¿vale? Lo que quiere decir que sería en 2034, es decir, 11 años después, desde 2023, recuerda esto sería para 2034, y ahora sí, recuerda que si esto, 591 millones, lo multiplico, fíjate, por 8 veces, ya la empresa sería una empresa que capitalizaría, como te decía, en ese rango de 4.000, 5.000 millones. Eso quiere decir que sería una empresa mediana y por tanto muchos fondos de inversión podrían invertir más en esta empresa. Por tanto, ya no tendría sentido aplicarle 8 veces, sino simplemente por generar 591 millones, fíjate que por esos 591 millones seguramente ya por ese aumento de inversión en fondos de inversión, en bancos, etcétera, al ser una empresa mediana, seguramente se pueda asignar 10 veces por la compañía. Por tanto, fíjate que ya tendría 5.910 millones, 5.900, casi 6.000 millones de capitalización, mientras que si lo comparamos con lo anterior, que era 591 por 8 veces, fíjate que la compañía cotizaba o capitalizaba, mejor dicho, a 4.700 millones. Es decir, tenemos un upside aproximadamente solo por re-rate de múltiplo al pasar a ser una empresa mediana del 20%, cosa que es importante que lo tengas en cuenta. Entonces, 591 por 10 veces. En este caso, voy a ponerlo otra vez aquí, 591 por 10 veces, llegamos a estos 5.910 millones. Ahora, recuerda que esto es, en este caso, el Enterprise Value. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a suponer que la empresa tiene el 10% de deuda, le voy a quitar 590 millones aquí y por tanto 5.300 millones de market cap. Esto lo divido y quiero ser conservador en las 205 porque recuerda que no estoy teniendo en cuenta crecimientos inorgánicos, son los crecimientos de EBITDA del 12% porque con la expansión de márgenes, crecimientos de doble dígito en ingresos se transforman en 12% en EBITDA. Esto quiere decir que al final llegamos a un precio objetivo de 25,9, 26. La compañía está cotizando a 5. Es decir, te estoy hablando de prácticamente es verdad que son 11 años desde 2023, 10 años desde hoy 2024 hasta 2034, pero sería que la compañía multiplique por 5. ¿Vale? Multiplicar por 5 implica, fíjate lo que te digo, que si voy aquí a la parte de retorno y pongo precio actual 5,20, voy a poner aquí 5.20 y luego de precio objetivo o valor futuro voy a poner estos 25,9, 25.9. Me voy aquí a 11 años, aunque realmente tendrían que ser, fíjate, tendrían que ser 10 porque estamos en 2024, pero tú ver en cuenta los resultados de 2023, ¿vale? Pero voy a poner 11 años para ser conservador. Fíjate que tienes un 15%. Si realmente pongo 10 años, que es lo más correcto, obtendrías un 17% anualizado. Por tanto, como puedes ver, una empresa que está cotizando, prácticamente podríamos decir a un múltiplo barato, 6 veces EV/EBITDA aproximadamente, y seguramente de aquí a 10 años, 10, 11 años, cuando la empresa ya tenga mayor capitalización, cuando por supuesto de aquí a 10 años se presupone que el sector IT habrá crecido todavía más, esta compañía podrá haber incrementado todavía más o capitalizado parte de la demanda, por tanto podría aumentar u optimizar su negocio para seguir creciendo. No estoy teniendo en cuenta que de aquí a 10 años
vaya a ser ninguna adquisición, cosa que sumaría más, pero no, a mí lo que me interesa no es tanto el precio objetivo futuro, los 25,9, sino lo que me interesa es que ya tendrías más de ese 15% que estamos buscando para doblar nuestra inversión cada 5 años. Y por tanto, como ves, aquí, gracias al re-rate de múltiplo por invertir en una empresa como CTS ahora que está barata, más precisamente el crecimiento orgánico, que es el que me interesa, pues te puedes asegurar, como ves, una rentabilidad interesante a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre la actualización de resultados de CTS y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.